Hola, qué bueno saludarte. En este video veremos cómo convertir una fracción a un número decimal. La metodología que veremos puede ser utilizada para convertir todo tipo de fracciones. Antes de comenzar, es importante que recordemos que para escribir los números decimales podemos usar comas o puntos. Por ejemplo, en programas como Excel encontramos comas, pero en las calculadoras encontramos puntos para señalar los números decimales. En este video usaremos comas. De cualquier forma, ya sea comas o puntos, se debe entender que estamos hablando de números decimales. Asimismo, es importante mencionar que para hacer las divisiones vamos a mostrar las dos formas o estilos de escribirlas. Dependiendo del país en que te encuentres, puedes escoger cuál de esas dos formas de escribir quieres observar. Muy bien, para convertir una fracción a un número decimal, el procedimiento consiste en realizar la división del numerador entre el denominador. Y debemos tener en cuenta las siguientes tres reglas al hacer esa división. Primero, al empezar la división, cuando el numerador sea una cantidad menor que el denominador, debemos agregar un 0 al numerador, para que de esta forma se convierta en un número más grande y podamos dividirlo. Y para compensar ese 0 que agregamos, debemos escribir una coma y un 0 en el resultado. Segundo, al terminar la división, si encontramos un residuo, debemos agregar un 0 a ese residuo, para que así podamos seguirlo dividiendo. Y si no lo hemos hecho antes, le agregamos una coma al resultado. Es muy importante tener claro que solamente se puede escribir una coma en un número decimal. Nunca se pueden escribir dos comas ni tres comas o más. Si ya hemos escrito una coma antes en el número decimal, no es necesario volver a escribir otra vez la coma. Tercero, si después de dividir el primer residuo volvemos a encontrar un nuevo residuo, debemos volver a agregarle un 0 a ese residuo, para que así podamos dividirlo nuevamente. Y no es necesario volver a agregar más comas, solo se coloca una sola vez la coma en números decimales. Muy bien, veamos entonces el primer ejemplo. Convirtamos la fracción 3/4 a un número decimal. Debemos dividir el numerador entre el denominador, es decir, debemos dividir a 3 entre 4. Según la primera regla, como 3 es una cantidad menor que 4, debemos agregar un 0 al 3 para convertirlo en 30 y así poder dividirlo. Y para compensar ese 0, también debemos escribir un 0 y una coma en el resultado. Muy bien, entonces ahora tenemos 30 dividido en 4 y nuestro resultado comenzando con 0 y una coma. 30 dividido en 4 es igual a 7, porque 4 por 7 es 28, y 28 es el número que más se acerca a 30 sin sobrepasarlo. Entonces escribimos 7 en el resultado, después de la coma, y ahora vamos a encontrar el residuo. 30 menos 28 es igual a 2. Nuestro residuo es 2. Según la segunda regla, debemos dividir el residuo agregándole un 0. Entonces 2 queda convertido en 20, y como antes ya habíamos agregado una coma en el resultado, no es necesario volver a agregarla otra vez. Recordemos que los decimales solamente tienen una coma. Muy bien, sigamos dividiendo el residuo. 20 dividido en 4 es igual a 5, entonces escribimos 5 en el resultado y comprobamos si hay residuo o no. 4 por 5 es 20 y 20 menos 20 es igual a 0. Nuestro residuo es 0, ya no tenemos residuo. Por lo tanto, ya hemos terminado de convertir a 3/4 a un número decimal y el resultado es 0,75, que también se puede leer como 0 enteros y 75 centésimas, o simplemente 75 centésimas. Como el residuo finalmente fue 0,
decimos que 0,75 es un decimal exacto. Excelente. Ahora veamos un ejemplo donde el residuo nunca llega a ser 0. Veamos un ejemplo de un decimal inexacto. Convirtamos un noveno a número decimal. Debemos dividir a 1 entre 9. Como el numerador es menor que el denominador, 1 es menor que 9, debemos agregar un 0 al numerador para convertirlo a un número mayor y poder dividirlo. Y en el resultado compensamos ese 0 escribiendo 0 y una coma. Entonces, nos queda 10 dividido en 9 y nuestro resultado comenzando con 0 y una coma. 10 dividido en 9 es igual a 1, porque 9 por 1 es 9, y 9 es el número que más se acerca a 10 sin sobrepasarlo. Entonces escribimos 1 en el resultado, después de la coma, y comprobamos cuánto es el residuo multiplicando. Entonces 9 por 1 es igual a 9, y 10 menos 9 es igual a 1. Nuestro residuo es 1. De acuerdo a la regla 3, seguimos dividiendo el residuo para buscar convertirlo a 0. Como no podemos dividir a 1 entre 9, agregamos un 0 al 1 y queda convertido a 10. Y como antes ya habíamos agregado una coma al resultado, no es necesario volver a agregar otra coma. Muy bien, 10 dividido en 9 es igual a 1, porque 9 por 1 es 9. Y 9 es el número que más se acerca a 10 sin sobrepasarlo. Entonces escribimos 1 en el resultado y como 10 menos 9 también es igual a 1, nuestro residuo otra vez es 1. Como podemos ver, siempre que dividimos a 10 entre 9 sucede lo mismo. El resultado es 1 y el residuo es 1. Y eso se repetirá infinitas veces. Cuando el residuo se repite siempre, el resultado también se va a repetir siempre, y a esos números decimales se les llama decimales inexactos, porque nunca obtenemos un residuo igual a 0. Además, como siempre obtenemos el mismo residuo, en este caso 1, a esos números decimales también se les llama números decimales periódicos puros, porque hay un número que se repite periódicamente. Cuando esto sucede, no es necesario que escribamos muchas veces el número que se repite. Solamente debemos colocar una línea arriba del número que se repite y esto indica que ese número es un número periódico que se repite infinitas veces. Excelente. Espero que hayas aprendido todo lo necesario para convertir una fracción a un número decimal. Recuerda que la práctica hace al maestro. Por favor, no olvides suscribirte a La Mejor Explicación. Así estarás al tanto de los nuevos videos que estamos subiendo sobre fracciones y otros temas interesantes. Gracias. Hasta la próxima.